Ya estamos de vuelta, 8 con 8 minutos, y hay varios otros temas de la crónica que vamos a revisar. Tenemos conversaciones, por cierto, de actualidad que vamos a tener esta mañana en nuestro programa. Ya nos vamos a meter de lleno a la discusión en torno a las posiciones que han ido asumiendo cada uno de los partidos políticos y algunos que todavía se están definiendo como amarillos y demócratas, Partido de la Gente, respecto de si asistir o no a el acto que el gobierno tiene organizado para el día 11 de septiembre, es decir, el lunes de la próxima semana. Pero para tratar de acercarnos a esta definición, a estas conversaciones, lo vamos a hacer esta mañana conversando con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que se viene sentando en el estudio en estos momentos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Buenos días. Le puse mucho empeño para llegar a la hora, pero no estaba fácil. No, sí, yo sé que siempre es complejo. Es que la lluvia es sorprendente como nuestra capital todavía no está preparado para las lluvias. No, ya no estuvo ya. Ya no estuvo. Ya no estuvo, así que oiga, diputado. ¿Lo dejó satisfecho la declaración de Chile Vamos respecto a la fecha del 11 de septiembre? Bueno, primero saludar a los auditores. A ver, la verdad que tuvimos una discusión muy larga para ver cómo construíamos una declaración que, haciendo eco de reafirmar nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, y en eso yo tengo la convicción que Chile Vamos no tiene por qué rendir ningún tipo de examen. Queríamos profundizar en otros elementos que sabemos que para cierta izquierda son complicados. Y por eso era muy importante dejar de manifiesto, por ejemplo, la libertad de prensa, dejar de manifiesto la condena a la violencia y al terrorismo, que usted dirá, pero ¿cómo? Bueno, hay cierta izquierda que ese punto en particular les complica. Yo tuve un debate hace un par de días atrás con el jefe de bancada del Partido Comunista. Lo emplacé al aire, le dije, ¿usted está en condiciones de condenar la violencia en todas sus formas? Y él me contestó, no, porque de esa manera ustedes lo que pretenden es empatar una situación. Yo le dije, no queremos empatar ninguna situación. Lo que queremos es que quede claro que la violencia es contraria a la democracia. Entonces, quisimos hacer un contenido con mayor profundidad, y creo que tiene más profundidad que lo que aspiraba el presidente Boric, al menos lo que trascendió a la prensa, porque usted sabe que hasta el día de hoy yo al menos no he recibido el borrador que ha trascendido siempre por canales informales, y en eso me quiero quedar... Entre otras cosas, si seamos justos, porque el gobierno lo que esperaba era poder conversar de eso. Acordarlo con Chile Vamos, digamos. Por lo tanto, dar a conocer una declaración categórica, cerrada y lista, digamos, para su firma, cuando lo que el gobierno pretendía era poder consensuarla como un compromiso de los distintos actores políticos, por eso es solo un borrador. Sí, ¿sabe lo que pasa, Juan Manuel? Que cuando uno quiere consensuar un borrador, y me quiero quedar con un tuit de un diputado socialista, Daniel Melo, que para mí me ahorra cualquier tipo de análisis, dice, mire, si el presidente y el gobierno realmente hubiera querido que la oposición firmara un documento común sobre los 50 años del golpe de Estado, habría conversado y dialogado previamente. La gestión política en una fecha tan importante ha sido un desastre, contradictoria y llena de errores. Diputado socialista. Me interpreta plenamente, porque si usted quiere hacer una cosa ¿No así, le llevó el borrador el presidente Piñera? Es que si no ese es el punto, Juan Manuel. No, pero también en lo personal a mí no. Ya. Pero a la directiva de los partidos. O sea, lo que pasa es que el canal de acción institucional con los partidos es a través de las directivas de los partidos. Uh-huh. Nosotros siempre vamos a valorar el rol que tiene el presidente Piñera, pero los expresidentes, Juan Manuel, pese a que dejan de ser presidentes, siempre tienen la estatura de tener que de alguna manera seguir resguardando la institución presidencial, que por definición tiene que ser transversal. Entonces, si el gobierno lo que quería era lograr que la oposición construyera un marco de acción común, lo que debió haber hecho es haber convocado una reunión a los presidentes de partido o a través de algún ministro como Álvaro Elizalde, que tiene una interlocución permanente con nosotros. Entonces yo creo que Daniel Melo me ahorra toda reflexión. Yo creo que la manera en cómo el gobierno ha operado, no solo en este episodio en particular, sino que en la antesala de esta conmemoración, francamente lo tienen una cosa increíble. La encuesta Criteria ayer deja al presidente Boric, siendo un presidente joven, Juan Manuel, que estaba llamado a hacer una cosa distinta, como el que más ha contribuido a la división de los chilenos. Eso sí que era difícil lograrlo. Volvamos un paso atrás. No hubo ninguna ¿quiere agüita? Aleteo por agüita. Sí, por favor. Como siempre, todos los días tenemos que beber agua a los invitados. Ya. Diputado, no hubo ningún contacto formal, me está diciendo desde La Moneda, a las directivas de los partidos en todos estos meses. O sea, a ver, si usted estima que contacto formal es que nos manden, por ejemplo, un mail... No. Contacto formal es una llamada telefónica del presidente o de algún ministro a la directiva de los partidos, al presidente de cada uno de los partidos. O sea, yo entiendo que llamadas telefónicas hay, pero cuando usted quiere conciliar un texto, Juan Manuel, si el objetivo del presidente, piensa usted... Sí, pero, diputado, le ruego que no se me vaya por la tangente. No, me voy a ir por la tangente. La pregunta es súper simple. ¿Hubo, para efectos de esta conversación,
¿Llamados telefónicos de alguien de La Moneda a los presidentes de partido? Yo entiendo que sí, que el presidente de la República llamó a los presidentes de partido para manifestarle su interés de que asistieran a un acto conmemorativo el día 11 de septiembre en La Moneda y para suscribir lo que él llama el compromiso de Santiago. Entiendo que a partir de ahí, gracias, se optó por la interlocución del presidente Piñera como una manera de acercar posiciones. Yo creo que ese empeño puso al presidente Piñera en una posición muy compleja, porque de nuevo, los presidentes no están en la coyuntura política, sino que están en una cosa distinta. ¿No es un interlocutor para usted? No se trata de eso. Obvio que es una persona que tiene una voz muy influyente, es una persona que nosotros escuchamos mucho, pero de ahí a que la interlocución... La sensación que quedó, diputado, es que al presidente Piñera le cerraron la puerta en esa interlocución muy rápidamente. Yo creo no que es un interlocutor, o sea, la sensación era como, él no habla por nosotros. Mi sensación es otra, mi sensación es que el presidente Boric no aquilata lo suficiente, que cuando usted quiere construir un acto de reconciliación, todo lo que usted hace tiene que ir antecedido en esa dirección. Y mira, yo me permitía... Perdón, diputado, es que quiero concentrarme en esto. Concéntrese nomás. Y le pido a usted también lo mismo. Estoy concentradísimo. Ya, qué bueno, porque para que no nos vayamos de nuevo por la tangente. En Uruguay... Usted sabe que nunca me voy por la tangente. Sí, lo que pasa es que, por eso le digo, no me cite la encuesta criteria, conversemos Es que es importante el contexto, pues, Juan Manuel. Es que las encuestas no son contexto, las encuestas son complementarias, pero no es contexto. No, te hablan del calor. Diputado, las encuestas son complementarias, no son contexto, porque ustedes mismos, cuando les conviene, las desacreditan. Los políticos generalmente hacen eso y por lo tanto pueden servir como un complemento, pero no es un contexto. El contexto es este, cuando se argumenta, es que no nos invitaron y después resulta que sí los invitaron a una determinada actividad. Lo que pasa es que el correo me parece que no llegó al nombre de la comisión y no de la... Empezamos con estas dudas sobre si se están encontrando excusas para justificar el por qué no se fue a determinada actividad o no. Entonces, por eso yo le pido así bien concretamente. No hubo, usted me dice que sí hubo contacto del presidente de la República con los presidentes de los partidos para invitarlos a la ceremonia del próximo lunes. Mire, en la política, y permítame contestarle 30 segundos. En política es importante cómo se hacen las cosas cuando usted quiere lograr un resultado. Usted aquí acaba de citar una invitación que nos hicieron, por ejemplo, al lanzamiento del plan de búsqueda. Eso si usted quiere que esté la oposición, entendiendo en el marco que estamos, entendiendo que usted no solo se ha dado varios gustitos los últimos meses, pareciera ser que es algo más que enviar un mail un día antes a un mail institucional centralizado. Sin duda. Y por eso lo que dice Daniel Melo es tan importante, porque yo creo que la gestión política del gobierno para lograr algo de alta complejidad, como en un clima de confrontación y polarización como el que estamos, la oposición participe en algo como eso, no solo ha sido deficiente, sino que a mí me parece que de verdad no denota un empeño genuino del presidente a lograr una cosa como esa. Por eso es que el mail el día anterior u horas antes de una actividad tan delicada como esa, digamos, no se condice con la necesaria imagen que uno habría probablemente desarrollado de un ministro o el presidente derechamente invitando personalmente a cada uno de los líderes políticos a asistir a un acto en el que probablemente habría habido unidad. Pero es distinto, entiendo, lo que está ocurriendo respecto del 11, donde usted me reconoce que efectivamente sí el presidente los invitó personalmente al próximo lunes. Sí, nos llegó la invitación ayer por mail. Porque independientemente de la declaración del compromiso, ¿por qué no ir al acto del 11? Mira, ayer Jaime Belolio decía, sentado ahí donde está usted, que el problema no tenía que ver ya con el texto, porque la verdad es que uno mira un texto y otro y las diferencias son bien menores. El de ustedes puede ser un poco más extenso, pero hay una mirada común respecto de condena a la violación de los derechos humanos, sino que en realidad la diferencia o el problema era el contexto en el que se daba este episodio. ¿Usted coincide con eso? O sea, yo creo que cuando se plantea la posibilidad de no ir, no solo Chile Vamos, sino que también la Democracia Cristiana, Amarillos por Chile, uno se hace la pregunta ¿por qué? Ellos todavía no resuelven si van a ir o no. Vea usted cómo se van a desencadenar los hechos. Porque nosotros tenemos la impresión bastante fundada de que el gobierno ha sido incapaz de construir las garantías necesarias para que lo que del día lunes se suscite sea un acto que contribuya a la reconciliación. Nuestra impresión más bien es que por los errores cometidos por el gobierno, lo que posiblemente acontecería es que sería una cosa que contribuiría a la confrontación. Perdón, usted tiene el temor, que legítimo por cierto, de que ese acto puede terminar siendo una actividad en la que se resalte, se ensalce o se destaque, por ejemplo, la Unidad Popular o la figura de Salvador Allende, que es la que genera división. Mire, permítame solo una frase. Presidente Ricardo Lagos, hace 20 años atrás. Es un día para la memoria, para hacernos cargo con madurez de aquel momento de nuestra historia que tanto dolor nos ha causado. No es este el momento para el análisis, por el contrario, es un momento para el reconocimiento. 29 de agosto del 2023, no se trata de reivindicar Allende, este no es mi papel. ¿Por qué esto es tan importante? Porque
fíjate la diferencia estructural entre el clima que construye el presidente Lagos, con lo que significaba que el presidente Lagos era el primer presidente socialista que asumía el poder después de lo que aconteció al presidente Allende, y lo que ha hecho el presidente Boric, que al aceptarle la renuncia a Patricio Fernández marcó un clima donde el Partido Comunista ha pretendido permanentemente transformar esto en la imposición de una verdad única. Si a alguien le queda alguna duda, queridos auditores, yo tuve un debate con Carmen Gierse esta semana donde por pedir rendición de cuentas de las actividades que se han hecho en el exterior, ella me calificó de negacionista porque resulta que nosotros no podemos siquiera cuestionar que se pretenda algún tipo de actividad de ese tipo. Después, fíjate, otra frase, bueno, que no quiero citar, porque hay varias frases del expresidente Lagos que te marcan un contraste muy nítido. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos desde la oposición, Juan Manuel? Que nuestra impresión es que el presidente Boric ha fallado en lo más estructural, que es crear un clima previo que nos permita tener la tranquilidad que ahí se va a producir un espacio de reconciliación. Nuestra impresión es que, al revés, tal como hoy día lo consigna un diario de circulación nacional, son tantas las desprolijidades y errores del presidente Boric que solo hacen pensar que lo del lunes, lamentablemente, lejos de contribuir a la reconciliación, va a revivir un clima de confrontación. Al margen, diputado Chalper, de tener una declaración conjunta o que cada sector emita la propia, con su mirada y su pensamiento, déjeme hacerle esta pregunta derechamente. ¿Hay una condena al golpe de Estado por parte de Chile Vamos? Se lo pregunto porque también ayer, aquí Jaime Belolio decía, el 11 de septiembre del 73, el golpe de Estado parecía inevitable. El 2023, mirado las consecuencias del golpe de Estado, es imposible no condenar el golpe de Estado, sabiendo cuáles fueron las consecuencias que generó. ¿Hay una condena al golpe de Estado? O sea, yo creo que el golpe de Estado es un fracaso de la democracia chilena. Yo creo que eso sí, los que tenemos 50 años de distancia, y más aún los que tenemos 38 años, no nos podemos situar como si hoy día fuera el 12 de septiembre del 73. Tenemos que obviamente mirar lo que ahí aconteció. Y yo creo que además el quiebre de la democracia en Chile, si realmente queremos en algún momento tener algún espacio de la reconciliación, tenemos que ser capaces de mirarlo con mayor amplitud de contexto. ¿En qué sentido? En que en Chile, Juan Manuel, desde los 60 se pretendió imponer desde el Estado y desde distintas aproximaciones una mirada única. Eso generó un clima de confrontación inédito que además la Constitución de la época contribuyó muy poco a favorecer, porque la misma manera en cómo se elegía el gobernante, que no implicaba segundas vueltas, hacía que subieran gobiernos de minoría, y eso era una cuestión tremendamente compleja. Entonces, yo creo que si uno quiere hacer un juicio histórico razonable, hay que condenar la violencia política, hay que condenar la exacerbación de los discursos contestatarios desde el gobierno, es cosa acordarse de los discursos de Carlos Altamirano en la recta final, y obviamente también hay que asumir que el golpe de Estado es un fracaso de la democracia y es algo que evidentemente a 50 años tenemos que ser capaces de calificar como algo que nunca más se tiene que volver a repetir. Ya, por lo tanto sí hay una condena al golpe de Estado por las consecuencias que produjo, al margen de si era o no inevitable la intervención militar, porque esa es otra discusión que... Bueno, Pato Fernández se permitió decir que respecto a eso ella podía tener visiones alternativas y le costó el cargo. Que de hecho existen hasta el día de hoy. ¿Por qué cree usted que cuesta tanto para el mundo político, de lado y lado, dependiendo de qué pedazo de la historia vamos a analizar, tener esta discusión con un poco más de altura de mira? ¿Por qué cree usted que cuesta? Bueno, porque muchos de los actores políticos que hoy día siguen influyendo son personas que tienen vivencias de la época, y eso yo lo entiendo. Es muy difícil cuando tú has tenido vivencias que te impactan en tu carácter emocional personal tener la distancia. Pero lo grave, Juan Manuel, es que el presidente de la República actual, por su edad, tenía la posibilidad de hacer una cosa distinta, con sentido de futuro. Y mi impresión es que lo intenta a través de Patricio Fernández. Lo que pasa es que no tuvo la fuerza suficiente para sobreponerse al empeño cada vez más explícito del Partido Comunista por pretender de revivir la confrontación de hace 50 años y no de pretender mirar los próximos 50 años para adelante con mejor reconciliación, con más clima. Y yo creo que en eso el presidente Boric se anota un fracaso. Mira, que el día lunes no vaya a asistir el presidente Lagos, no vaya a asistir el presidente Frey. El presidente Lagos no va por razones muy distintas. Bueno, está bien, se lo concedo. Pero el presidente Frey, por ejemplo... Está bien, pero es que es bueno para los que nos están escuchando, que no tienen por qué saber todo lo que pasa en la actualidad como nosotros. El presidente Lagos tuvo un accidente. Está bien. Y por lo tanto el presidente Lagos está, digamos, con reposo. Por eso es que no va. No es que no vaya porque el acto le genera algún conflicto. Está bien, pero no va a asistir tampoco, pareciera ser el presidente Frey, ha dicho que va a estar fuera de Chile. Es que está fuera de Chile. No va a asistir el presidente Piñera. Entonces, la sensación que va a quedar...
Porque si usted lo quiere hacer presente, entonces podría, por ejemplo, grabar un video. Vamos a ver si esos mecanismos alternativos le permiten estar presente al menos de manera telemática. Pero yo creo que el presidente Boric tiene una oportunidad inédita de construir un acto de reconciliación nacional y no lo ha logrado. Yo quiero preguntarle a Juan Manuel, escúchame, una frase solamente. Sí, no, diputado. Una frase. Es que Dale. Sí, diputado, la idea es que sea una conversa. Tiempo, está bien. ¿Reconciliación nacional o reconciliación entre los políticos? Porque ustedes hablan de una polarización que no es tal en las calles. La gente no está polarizada. Pareciera que el mundo político está polarizado, por razones que además cuesta un poco entender, casi a estas alturas un poco artificialmente, pero no hay una polarización en las calles, la gente no está enfrentándose entre los momios y los upelientos, por decirlo de alguna manera. No es esa la realidad. Más bien se enfrentan las bandas criminales contra las personas inocentes. Claro, pero no tenemos esa polarización hoy día desde el punto de vista ciudadano. La gente no está discutiendo en su familia, no está peleando en los almuerzos de domingo, no hay gente que se salga a los grupos de WhatsApp, como incluso ocurrió para el estallido social. Esta polarización está dada en el mundo político. Entonces, cuando usted habla... En la élite, para ser más franco. Claro, cuando usted habla de reconciliación, es como, ¿quiénes se tienen que reconciliar? O en realidad es más bien tratar de asumir que hay más de una interpretación sobre la historia. Bueno, yo creo que tu punto es muy clave. O sea, yo creo que hoy día la polarización política se da a nivel de elites. Yo no hablaría solamente a nivel de dirigencia política, yo te diría a nivel de analistas políticos, dirigencia cultural. Sin duda. La ciudadanía lo que hoy día quiere, Juan Manuel, si uno va a la calle, a la feria, es que sea 12 de septiembre. Está desesperada porque sea 12 de septiembre para que ojalá volvamos a discutir, tú lo decías, te escuchaba cuando venía para acá, de que todas las mañanas tú reportas un homicidio distinto, de lo que está aconteciendo en la economía, de lo que está aconteciendo en la salud. O sea, lo que la gente quiere desesperadamente es que sea 12 de septiembre, yo en eso no me pierdo. Pero a nivel de elites, y eso guste o no guste en todos los países del mundo, queridos auditores, los que conducen los países lamentablemente son grupos que ostentan posiciones de poder político, social y cultural. Eso va mutando en el tiempo, pero siempre está. Esa élite desafortunadamente ha mostrado un nivel de polarización lamentable. Yo lo que estoy observando en el Congreso, de lado y lado, es un clima de polarización que yo lamento muchísimo y que se ha venido imponiendo lamentablemente durante los últimos años, porque yo creo que desafortunadamente hemos perdido esa capacidad de dialogar más. Yo al menos, Juan Manuel, creo que no existe otra posición en el mundo que cuando gana con un 62% se va a sentar a pocos días después con el gobierno. No existe otra posición en el mundo que cuando el gobierno está cuestionado por corrupción, como está cuestionado por el caso Convenio, va a tomar desayuno con el presidente de la República. Entonces, cuando a mí me piden credenciales de diálogo y de oposición razonable y sensata, yo digo, párense un poquito, porque nosotros hemos tratado de construir. Lo que pasa es que el presidente de la República tiene un talento infinito para hacer difícil una oposición sensata. Ya, ahora, es una oposición sensata, pero que también lo ha puesto contra las cuerdas. O sea, lo forzaron a terminar sacando un ministro al que... Sí. ¿Fuimos nosotros, tú crees, Juan Manuel? A ver, nosotros, cuando tú le preguntas a la ciudadanía, y la inmensa mayoría de los ciudadanos en las encuestas dice que el responsable, esto es una percepción ciudadana, es el ministro Jackson de lo que pasa en el caso Convenio. Chuta, yo como gobierno digo, es tan valioso un ministro que tiene que estar el presidente cuidando al ministro y no el ministro cuidando al presidente. Yo en eso creo que la cosa es exactamente al revés. Entonces, claro, nosotros... No, está bien, pero eso no significa que... O sea, eso no anula el argumento que yo le acabo de dar. De todas maneras lo pusieron contra las cuerdas y durante prácticamente un mes y medio en el que no hubo posibilidad de avanzar en las discusiones legislativas, que son las mismas que usted hace 3 minutos decía, la gente reclama, la gente quiere avance en solución a sus problemas, muchas de las cuales pasan por discusiones legislativas en un Congreso en que ninguno de los dos sectores tiene la mayoría. Es necesario, por lo tanto, un mínimo entendimiento y durante un mes y medio perdimos tiempo valioso en esas discusiones porque un partido de su sector decidió, digamos que hasta que no se fueran los ministros no había diálogo. Mire, yo creo que eso hay un poco de mito, y permíteme tratar de argumentarle. A ver. Presentan una reforma tributaria a contrapelo de aquellas cosas que nosotros creemos. Le hicimos llegar un documento con propuestas, le hicimos llegar indicaciones. Yo quiero que los auditores sepan que no aceptaron ninguna. El ministro Marcet no acogió ninguna indicación de la oposición. Insistió en su bloque y trató de pirquinear algunos votos de centro para sacarle en la Cámara de Diputados y después negociar en el Senado. Ese era el predicamento. Y cuando pierde, resulta que la oposición no estuvo dispuesta a colaborar. Perdónenme, nosotros hicimos toda la colaboración posible. Reforma previsional. Yo personalmente he hablado con la ministra del Trabajo varias veces para intentar destrabar la conversación, viendo si hay alguna manera de que ellos entiendan que hoy día, en minutos donde por
que ellos en el gobierno anterior, a través de los retiros previsionales, instalaron la propiedad de los fondos como una prioridad nacional de la ciudadanía, que pretendan que la mayoría de los fondos vaya a un fondo estatal, no es un problema con la oposición, es un problema hoy día con el sentido común ciudadano. ¿Qué pasó ahí, cree usted, que en el gobierno anterior parecía haber un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, o entre izquierda y derecha, de que si vamos a aumentar la capitalización individual en un 6% adicional, tres puntos iban para un lado y 3 puntos iban para el otro? O sea, uno iba a la cuenta individual, el otro iba a un fondo común, y hoy día tenemos una parte del oficialismo queriendo que ojalá todo vaya a un fondo común, y a una parte de la derecha queriendo que todo vaya a capitalización individual. Bueno, yo me sitúo en una posición intermedia de eso, pero mira, pasaron dos cosas. ¿Dónde exactamente? Ya voy a llegar allá, pero mira, pasaron primero la pensión garantizada universal, que es un hecho que en lo que respecta a resguardar la posición de los pensionados más pobres, hoy día les genera una tasa de reemplazo distinta. Segundo, el oficialismo actual, de manera sistemática, hizo de los retiros previsionales una manera de debilitar al gobierno, y obviamente eso se ha traducido en que cuando usted hoy día le pregunta a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer con ese 6%, nunca en ninguna encuesta baja de un 70% de llevar los 6 puntos a capitalización individual. Entonces, obviamente para cualquier gobierno y para cualquier oposición, plantearse en disonancia con eso era muy complejo. Quien mejor lo explicó esto, Juan Manuel, en esa época fue Pepe Auta, que Pepe Out le dijo a la izquierda de la época, esto les va a costar el día de mañana defender la seguridad social, se los dijo en su cara. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que tenemos que construir hoy día es algo que, con la PGU como pilar principal, porque aquí con impuestos generales vamos a ir a colaborar con los más pobres, tenemos que obviamente pensar en una fórmula que permita mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Sí, lo que pasa es que la PGU puede ayudar a los que tienen muy bajas pensiones, pero ¿qué ocurre con la clase media? Exactamente. Que no va a corregir el problema si es que todo va a capitalización individual. Va a mejorar las pensiones cuando me jubile, pero ¿qué pasa con las personas que se están jubilando ahora? ¿Cómo se hace para mejorar esas jubilaciones? Yo lo que he dicho y lo que ha dicho Renovación Nacional, y esperamos que el gobierno se abra a esto, que escape a la diada Fondo Integrado de Pensiones y Fondo Estatal y Capitalización. Nosotros lo que hemos planteado es un pilar intrageneracional donde usted, sin pasar por fondos de reparto, puede eventualmente engrosar las cuentas de capitalización de otros pensionados. En el mundo la cosa es más diversa, Juan Manuel, que fondos del Estado y fondos privados. Hay mecanismos a través de, por ejemplo, pilares internos dentro de los mismos pensionados, donde usted, por ejemplo, podría decir, mire, parte de mi cotización yo quiero que vaya a personas, mujeres, que han tenido bajas cotizaciones por tener que cuidar a personas postradas. Y usted hace una contribución específica. ¿Por qué eso es interesante? Por dos cosas. Porque no pasa a través del Estado, y eso obviamente hace que no haya un sistema de reparto. Y segundo, y más importante, que usted toma conciencia de su propia solidaridad. Entonces empieza a haber una pedagogía de entender que la contribución a los demás es parte del desarrollo del bien común. Y hasta aquí el gobierno ni siquiera eso se abre, po. Ya, vamos a volver al tema de pensión en un momento más, porque me queda una duda respecto a algo que dijo, pero lo voy a retomar en un momento más. Déjeme volver ahora a el momento de la oposición. ¿Cuánto del terreno ganado por el Partido Republicano, de alguna manera también está, digámoslo así, atenazando a Chile Vamos de tener que forzarse a asumir una postura un poco más dura? Que hay harto de tesis en eso, pero también uno podría decir hay harto de ejemplo práctico de que el Partido Republicano es el más duro con el gobierno y eso le ha rendido, y por lo tanto en Chile Vamos ese debate se ha dado también sobre si endurecer la postura con el gobierno para ver si les rinde más electoralmente, electorado que por lo demás ustedes han perdido, porque Republicanos crece en función de Chile Vamos, no crece en función de la izquierda. O sea, yo creo que es un hecho de la causa que en los espacios de polarización como los que hay, los sectores más irreductibles suelen tener más facilidad para captar ciertos adherentes, y en eso el gobierno ayuda bastante poco, porque cuando comete errores, obviamente hace más fácil a las oposiciones más irreductibles ganar adhesión. Pero yo tengo una mirada un poquito distinta. Si usted mira el ascenso de Evelyn Matei en las encuestas, lo que hay detrás es que con la misma fuerza que algunos exigen dureza en materia de seguridad, claridad en la defensa de los fondos de pensión y la propiedad de los pensionados, al mismo tiempo está emergiendo un clamor que dice, pero también busquen soluciones a los problemas y no se queden en la polarización permanente. Claro, pero uno podría interpretar que eso tiene que ver con el perfil personal de una figura propiamente tal y no de un sector político. O sea, el triunfo del Partido Republicano en el Consejo Constitucional da cuenta del respaldo de una fuerza política más allá de una figura en particular. O sea, yo creo que esa elección en particular tiene dos particularidades, valga la redundancia. Lo primero es que la gente votó en contra del presidente Boric. Y quien mejor ofrecía esa contraposición era José Antonio Kast, que además emergió él como figura concreta en la medida en que compitió con Boric en segunda vuelta. Y además, por ese nivel de malestar que acarrea la Convención Constitucional, que podríamos conversar cómo le afecta hasta el día de hoy al gobierno,
Yo creo que la gente votó por aquellos que parecían ser más oposición a ese gobierno. Yo creo que eso ha ido mutando con el tiempo, porque la ciudadanía, yo digo que valora, si tú miras, por ejemplo, la última encuesta CEP, es bien interesante cómo ha ido ascendiendo el empeño de buscar acuerdos, de buscar posiciones más intermedias. Entonces, yo al menos me la quiero jugar, y me la he jugado ayer, por ejemplo, en nuestra reunión con los consejeros, con que Chile Vamos sea una oposición firme, pero que entienda que en temas como las pensiones, como el desafío constitucional, y para qué decirte, por ejemplo, en el tema de educación, tenemos que construir políticas de Estado y de futuro. ¿Cómo mira usted la discusión en el Consejo Constitucional? Esta idea que además en algún momento ayer rondó de que todos los sectores retiraran las enmiendas para tratar de ponerse de acuerdo, cuestión que fracasó. Se creó una mesa, digamos, de 10 integrantes, 5 de un lado, 5 del otro, que se supone va a tratar de avanzar para tratar de salvar el proceso. ¿Usted cómo mira esa discusión? Mira, me pasaron dos cosas. Me trajo como un recuerdo. ¿De qué? Cuando negociábamos el acuerdo constitucional, cada cierto tiempo la izquierda decía que todo habían retrocedido y que esto era un retroceso. Y mire cómo son las cosas, hoy día están parapetados en las bases. Yo me acuerdo cuando negociábamos el acuerdo constitucional, las bases les parecían antidemocráticas, que era una democracia protegida, y hoy día están como parapetados en las 12 bases y en los expertos. Entonces, y lo segundo que me pasó es que me parece insólito que un mismo sector político que abogó con tanta fuerza por un órgano 100% electo, hoy día, cuando ese órgano 100% electo quiere ejercer sus atribuciones, que es representar una ciudadanía de distintas regiones del país a través de distintas enmiendas, pretenda que no lo haga. Yo creo que la izquierda se está pasando de lista. Yo en esto creo que he sido bastante enfático. Usted, a ver... Lo digo con total franqueza. No, sí, yo no tengo ninguna duda que me lo hizo con franqueza. Si lo que le quiero preguntar más bien es si esta afirmación que usted me hace coincide, digamos, con la percepción general de que el proceso pueda fracasar por culpa de la izquierda y no por las enmiendas presentadas por el Partido Republicano. Es que bueno, el tango se baila a dos. A ver, yo con el Partido Republicano he sido especialmente exigente. Hay tanta otra música que se baila de a uno, y déjeme decirle que pareciera que aquí... Sí, estamos más ido al monólogo que al diálogo, pero mira, a ver, yo que he sido crítico, Juan Manuel, del Partido Republicano en muchas cosas, y usted lo sabe. Yo no recuerdo que en el proceso anterior alguna vez la izquierda haya bajado alguna enmienda. Yo más bien lo que recuerdo es que la izquierda funó al Partido Socialista ante la prensa. Por lo tanto, siendo exigente con el Partido Republicano, el hecho de que hayan bajado enmiendas me parecía que era una señal correcta. Lo que pasa es que la izquierda pretenda el día de ayer que se bajen todas las enmiendas y que aquí, por decirlo así, nadie tenga la capacidad de representar a sus electores, me parece que es una cosa inaceptable. Yo tengo información que obviamente la tengo porque dialogo permanentemente con los consejeros, y ayer conversé con algunos consejeros, incluso oficialistas, y me parece que no pueden extremar el argumento al punto de pretender que cosas tan básicas como la libre elección en materia previsional, la libre elección en materia de salud, la libre elección en materia educacional, que por lo demás les recuerdo a los oficialistas que están contenidos en las bases, no sean parte integrante del futuro constitucional. Yo creo que en eso obviamente no se puede aspirar por lado y lado a algo partisano, pero tampoco se puede desconocer que hay ciertos principios y ciertos valores que están impresos hoy día en la ciudadanía y que difícilmente podrían no estar. Mira, hay cierta izquierda que se opone que esté la Defensoría de las Víctimas. Perdónenme que les diga, háganse cargo que hoy día la realidad del país exige que a nivel constitucional enviemos señales contra la migración ilegal, contra la delincuencia desatada, y si pretenden que la Constitución sea una especie de texto inocuo, yo creo que están profundamente equivocados. Déjeme llevarlo de vuelta al tema de la reforma previsional, porque me dijeron una duda, le dije hace un ratito, estaba preguntando aquí recién, en la Comisión de Hacienda de la Cámara se acogieron más de 20 propuestas de renovación nacional. Y tengo varias aquí. ¿En materia previsional o en materia...? Gradualidad en el aumento de la tasa de primera categoría para las pymes, extensión del plazo para la reducción del límite a la aplicación de pérdidas tributarias, depreciación semi-instantánea, todas del diputado Mellado, mayor plazo de transición para la aplicación de cambios al DFL2, reducción de la tasa de interés a deudas morosas de pymes. Son indicaciones presentadas por su partido. Sí, pero seamos claros, esas son indicaciones que surgen después de una negociación del gobierno con las pymes, donde el diputado Mellado sirve de vehículo. Yo le estoy hablando del inicio de la conversación, pero es que ¿por qué es importante, Juan Manuel? No. Yo lo voy a decir porque es importante. Porque cuando usted lo dice de esa manera, lo que está diciendo es que en el fondo a ustedes no se les considera y resulta que sí se les considera. Entonces, cuando vemos este clima artificial de que no hay entendimiento entre el gobierno y la oposición, no es real cuando estoy viendo aquí, le estoy citando 1, 2, 3, 4, 5, 6
indicaciones de Renovación Nacional. Si usted sigue la discusión de esa ley, está bien, no quiero polemizar contigo, pero estoy hablando de otro momento de la conversación. Cuando empezamos a construir la reforma tributaria, el gobierno tuvo la opción de construir algo con la oposición y toma una decisión que yo no comparto, pero que es legítima, de traer su propuesta. Y termina rechazada no porque solo la vota en contra de Chile Vamos y Republicano, termina rechazada porque sectores de centro, interpretando mundos de la sociedad como son las pymes, las cámaras de la construcción, en fin, votan en contra. Entonces, yo creo que el gobierno no ha captado que tiene una oportunidad de construir puentes con una oposición sensata en la medida que entiende que eso no se hace con emplazamientos por la prensa, no se hace, por supuesto, insultando a los fundadores de los otros partidos y no se hace mucho menos siendo irreductibles las propuestas. Lo que me cuesta entender, diputado, es que ustedes mismos en varias oportunidades a lo largo de este último año han planteado en más de alguna ocasión que los debates se dan en el Congreso. Obvio. Entonces, cuando resulta que las indicaciones llegan al Congreso, usted ahora me cuestiona de que no se acordaron al comienzo cuando empezó el diálogo con la oposición. Entonces, no logro entender si se dan en el Congreso o se dan en la moneda. Es que pasa una cosa bien increíble. Este gobierno tiene un talento insólito de armar mesas para después no respetar sus mesas. Entonces, por ejemplo, en la mesa de seguridad que me tocó vivir la mía, a mí no me la cuentan, llegamos a una serie de acuerdos. Dejemos de lado la parte de los indultos, porque la parte de los indultos fue insólita y básicamente el presidente se llevó la mesa para la casa con los indultos. Pero ya, dejemos los indultos de lado. Y se llegan a acuerdos que después no redundan en los proyectos que ellos presentan. Las normas de uso de la fuerza que presentó el gobierno, y lo sabe perfectamente la ministra Toá, no dio cuenta de la discusión de las mesas y se fueron por las ideas que ellos tenían. Y después se preguntan por qué como oposición no avanzamos en el proyecto. Bueno, porque si hacen una mesa para conversar, no consideran lo conversado, presentan un proyecto a la pinta de ellos, bueno, no pretendan, pues Juan Manuel, ahora, que no diputado, presentemos las indicaciones que hay que presentar. Yo no sé en qué mesa de negociación se sienta usted, digamos, pero las que a mí me ha tocado, las pocas que me ha tocado, pero me ha tocado participar, no significa que una mesa de negociación automáticamente significa que tengo que asumir la posición del otro. Obvio que no, pero tampoco hago una mesa de negociación cantinflera para después no considerar en nada. Porque, a ver, si aquí lo que se trata es hacer mesas para decir que se dialoga, para después presentar lo que usted quiere... ¿Usted dice que este es un gobierno cantinflero? No. Que ha tenido algunas mesas cantinfleras, sí. O sea, la mesa de seguridad, que la conozco de cerca, perdóneme que le diga, después no redundó en los proyectos de ley que habían dicho. Piense usted que el fast track... Yo lo lamento por tener que decirle esto a la ciudadanía, pero el fast track en la práctica no se ha traducido en poner las urgencias que se necesitan, porque cuando llega el momento de votar los proyectos, el sector más de izquierda del gobierno hace todo lo posible por dificultarlo. El ejemplo más nítido es la ley Naín Retamal, que digamos la firme salió a pesar del gobierno. O sea, tuvimos que hacer todo lo humanamente posible, meter indicaciones sustitutivas, en fin, para que saliera una ley que, acuérdese, que en ese minuto la calificaban de gatillo fácil. Yo no sé si alguno de los oficialistas que con tanta vehemencia dijo eso, hoy día se atrevería a decir que esa ley era de gatillo fácil. Una última pregunta, diputado, en función de esto que apunta usted al 12 de septiembre. ¿Qué debería pasar el 12 de septiembre desde el punto de vista de la relación gobierno-oposición? El 12, porque allá al 11 está todo perdido. La verdad, ojalá el presidente Boric haga propio lo que le dijimos en ese desayuno. Yo le pregunto por la oposición, no por el gobierno. Pero que tiene... Lo que pasa es que, ¿qué tiene que hacer la oposición? Imagínese lo fácil que sería que yo le preguntara a un ministro ¿Qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tiene que hacer la oposición? No, pues... Sí. No, nosotros como oposición tenemos que seguir en lo que hemos estado. ¿En qué sentido? Firmes en buscar responsables en el caso convenio. Lo que pasó con la renuncia de una consejera del Consejo de Defensa del Estado no puede pasar en banda porque es tremendamente grave. Segundo, tener todo el esfuerzo del mundo para llegar a un acuerdo de pensiones. O sea, yo en eso quiero ser súper franco, la oposición tiene que construir un acuerdo. ¿Se fija usted alguna meta ahí en términos de tiempo-espacio? O sea, yo espero que antes que termine este periodo legislativo seamos capaces de sacar una propuesta de pensiones. Quedan más de 2 años para eso. No, pues el periodo legislativo me refiero a esto. Dice antes del receso legislativo. Del receso legislativo. Yo pensé que este periodo parlamentario. No, del receso legislativo. Recupérese ahí. Recupere el aliento. Vamos a tener que traerle agua al conductor. No, pero mira. Un whisky porque estamos de aniversario. Acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una pega importante en educación. Yo creo que en eso la tragedia educativa en la que estamos es extremadamente grave y no le estamos poniendo el énfasis suficiente. Y lo último, construir un acuerdo constitucional. Yo creo que Chile no se puede permitir farrearse el tema constitucional. Sí. A ver, preguntas cortitas. ¿Usted cree que podría ocurrir que no tengamos plebiscito porque no tengamos propuesta de texto? ¿Cree que ese escenario está? No. Ya.
¿Cree que es posible sí que gane el en contra? Que no es porque ya no es rechazo, apruebo, rechazo, sino que a favor o en contra. Cuando hay un plebiscito, obviamente puede ganar cualquiera de las dos alternativas. ¿Pero usted cree que ese escenario está hoy día con más posibilidades? O sea, si seguimos en este clima que lamentablemente se está constituyendo en el Consejo Constitucional, esos riesgos obvios que existen. Perfecto. Y en el caso de que se produjera ese escenario, ¿usted es partidario de no prosperar en una nueva discusión constitucional? Yo quiero ser extremadamente claro, no hay espacio para un tercer proceso y eso hace que los actuales actores tengan el doble de responsabilidad. Así de categórico. Así de categórico. A ver, yo le quiero decir a los actuales consejeros de todos los partidos, de todos los movimientos, de todas las expresiones, que la responsabilidad que tienen con Chile es extremadamente grande. Es la oportunidad que tenemos de recuperar la estabilidad. Chile lleva por lo menos desde el 2011, en mi opinión, en un clima de polarización que nos tiene perdiéndonos tremendas oportunidades de futuro y eso al final quienes lo pagan son los más pobres. Buena conversación con el diputado Diego Chalper. Gracias, diputado. Gracias. Oye, vio que el taco igual lo trajo No, está bien. Ahora tengo que partir para Rancagua, así que les vaya muy bien.